Bienvenidos a todos. Me llamo Sandra Pereira, soy madre, soy pastora, profesora y auxiliar contable. Finanzas será un programa donde se tratarán temas sobre la economía a la luz de la Biblia. No es sobre la teología de la prosperidad, la cual te relaciona la fe con los resultados de tu prosperidad económica. Hay muchas personas que tienen mucha fe y no han sido tan prosperadas. Todos podemos ser prosperados cuando entendemos lo que Dios habla en su palabra, ya que la Biblia tiene infinidad de pasajes que se refieren a este tema. Pero no hay un fundamento sólido sobre la doctrina de la prosperidad. No te lo pierdas. Finanzas a la luz de la verdad. Les doy la bienvenida a todos a este programa de finanzas. Anteriormente habíamos hablado de tener una alta conciencia en las finanzas y hoy quiero hablar del dinero como una herramienta que te sirve a ti, pero no que tú le sirves al dinero. Servirle al dinero es ser esclavo de nuestras finanzas, es estar tan apretados con escasez de dinero y no poder sobrevivir con el ingreso que tú recibes. Entonces yo quiero hoy invitarlos a compartir la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1 y 2. Voy a estar leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente y la palabra del Señor dice lo siguiente. Piénselo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos, hasta que se hagan mayores de edad. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Amén, hasta ahí la palabra. Fíjense en que lo que está diciendo la palabra del Señor es lo siguiente. Somos herederos de todo. Somos herederos de una gran bendición. Pero cuando nosotros no estamos maduros para recibir esa herencia, no la vamos a recibir. Cuando no la recibimos es que tenemos ese tipo de problemas económicos. Por eso comienzo hoy hablándoles de cuando tengo dificultades económicas, la palabra nos dice que si estoy endeudado, soy esclavo, porque realmente no he sido maduro para administrar lo que el Padre te ha dado. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Ahora yo les dije que quería hablar de cuánto utilizamos el dinero. Si nosotros utilizamos el dinero como una herramienta, viviremos de una manera. Pero si nosotros le servimos al dinero y estamos todo el tiempo pendientes de nuestros gastos, pendientes que nos saca la paz, nos saca el descanso, porque realmente estamos tan endeudados que lo que ingresa a nuestro hogar no nos da para cubrir todo, significa que empezamos a ser esclavos de las finanzas. Y cuando caemos en esa esclavitud, tenemos el gran problema que pensamos que pedir un préstamo, pedir determinada ayuda va a ser la solución. Y nos olvidamos que nosotros somos herederos, hijos de un gran Padre. Lo que nos estaba diciendo la palabra recién es que necesitamos tener esa madurez financiera para poder cobrar esa herencia, para poder administrarnos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, la palabra del Señor dice así. Voy a estar leyendo versículos 12 y 13. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno, desde su inagotable tesoro en los cielos, y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirle prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola. Y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. Amén, hasta ahí la palabra.
Quiero detenerme nuevamente en este versículo. Recuerden el que leímos anteriormente. Habla de que nuestra inmadurez nos lleva a ser esclavos, esclavos de alguien más, ¿verdad? Y acá la palabra dice que el Señor te va a dar la bendición en ese tiempo oportuno, en el tiempo que Él considera que tú estás tan maduro como realmente para poder sobrellevar tus finanzas. Pero tú, para poder sobrellevar esas finanzas, tienes que presentar madurez, tienes que mostrar madurez. También habla la palabra que Él te va a bendecir en el momento justo, pero también dice que tú darás prestado, pero jamás pedirás prestado. Jamás pedirás prestado. Ahora tú me puedes decir, pero ¿cómo? Porque yo necesito, un ejemplo, necesito 20.000 pesos. Los necesito ya porque tengo que pagar esa cuenta. Tú consideras que en el momento que te prestan esos 20.000 pesos es la solución. Es la solución momentánea para el día de hoy. Pero mañana, al siguiente mes, tú tienes que reponer esos 20.000 pesos o la cuota de la cual tú te comprometiste para cubrir ese préstamo. Y si no te dio con tu sueldo este mes, más esos 20.000 pesos que tú pediste prestado, no te va a dar. Si no viviste con ese sueldo al mes siguiente, vas a tener menos recursos. Por eso habla la palabra de que la persona que no vive con sus ingresos es esclavo. Entonces fíjense en que también dice algo muy importante. En el versículo 13 dice, si escuchas los mandatos del Señor tu Dios y obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola. Y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. Ahora, quiero detenerme en lo siguiente. Tú puedes decir, bueno, pero yo pido prestado y bueno, y ahí vivo y cuando puedo pago, miren, la mitad del préstamo más uno puedo renovar y vuelvo a sacar otro. No es la solución. Estás perdiendo dinero por los intereses. Consideras que son soluciones que en realidad no, porque eso termina siendo una madeja y va la madeja aumentando, aumentando y aumentando, y todo eso trae una cadena, y la cadena que trae es muchas veces el desespero, es no poder vivir en paz, no poder vivir holgadamente, y ni hablemos si esos, aparte de esos préstamos, son tarjetas de crédito, todo lo que lleva esas tarjetas de crédito, que ahora vamos a estar hablando sobre ese tema. Hay dos situaciones en nuestra administración que vamos a ser enfrentados todos nosotros. Todos nosotros vamos a ser enfrentados. Los cristianos, los que no son cristianos. Y quiero aclarar lo siguiente. Ser cristiano significa que creemos en Cristo, somos seguidores de Cristo. Tal vez tú me estás escuchando hoy y tú no practicas el evangelio, pero tú crees en Dios. Entonces tenemos que tener claro lo siguiente: la palabra de Dios es para todos. Entonces, ¿hasta qué punto yo obedezco? ¿Hasta qué punto entiendo que necesito ser un buen administrador? Entonces, hay dos situaciones y es la que quiero hablar ahora, que es la siguiente. Si yo utilizo el dinero como una herramienta para vivir, yo tengo que dominar y tengo que ser un buen administrador. Si mi sueldo es 20.000 pesos, yo tengo que vivir con 20.000 pesos. Pero si yo creo en ese Dios que me está diciendo que me va a bendecir, que me va a ayudar, en el momento justo me va a dar todo lo que necesito, yo tengo que practicar la fe para que el Señor me ayude a ser un buen administrador. Y después tenemos a la otra persona que vive tan esclavizada del dinero, que es aquella que cae en el error de no tener realmente una conciencia financiera. Lo hablamos en la primera clase, porque esta es la segunda. En la primera clase hablamos de que todos tenemos que tener una alta conciencia financiera, de entender cómo voy a utilizar ese dinero. Y dimos un ejemplo de un hombre en la Biblia. Ahora, ¿qué sucede con este tema? ¿Qué puntualmente lo que quiero hablar hoy? Si yo considero que el dinero es una herramienta y yo tengo dominio sobre mi administración,
gloria a Dios, porque lo he logrado, porque he vencido, porque he entendido. Y puedo decir, bueno, la palabra de Dios dice, el hombre en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. En lo poco tú eres fiel. Bueno, si tú eres fiel en lo poco, tú vas a poder vivir con esos 20.000 pesos. Estoy dando un ejemplo. ¿Por qué? Porque tú vas a tratar de llevar tu vida, tus gastos a ese dinero. Ahora, ¿qué sucede si no puedo vivir con eso? No puedo, estoy hablando de 20.000 pesos simbólicamente. ¿Qué sucede si no lo puedo vivir con eso? Y empiezo a pedir prestado por acá, prestado por allá, voy para un lado, voy para el otro, y así sucesivamente. Entonces voy, levanto el teléfono y pido, bueno, ¿me podés ayudar con esto? Bueno, ¿me podés ayudar con lo otro? Voy a la iglesia, pido al pastor que ore por mí, pido a todo el mundo que ore por mí, porque no puedo, porque pobre de mí. Fíjense en lo que estoy diciendo, situaciones cotidianas, estoy desesperado, no puedo, no me cubre los gastos y empiezo a pedir oración. Y acá quiero hablar de lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 9 al 11, dice: Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. El que lleva a la gente buena por mal camino caerá en su propia trampa, pero los honrados heredarán cosas buenas. Los ricos se creen sabios, pero no pueden engañar a un pobre que tiene discernimiento. Amén. Y quiero también detenerme en este pasaje por lo siguiente. Fíjense en que lo que dice es que Dios no está de acuerdo, Dios detesta a aquellos que oran y que no hacen caso. Yo debo hacer caso, debo de entender que en la Biblia tenemos esa guía de la verdad. La Biblia es nuestra guía en nuestras finanzas, en nuestra manera de actuar, en todas las áreas de nuestra vida. La Biblia nos muestra el camino. Ahora, fíjense en que también dice, los honrados heredarán cosas buenas. Y ustedes me pueden decir, pero yo soy honrado, yo tengo deudas, pero soy honrado. Y hay tantas personas que no solamente tienen deudas, sino que también roban. Porque cuando la palabra nos habla, después vamos a estar en las siguientes clases hablando de situaciones muy difíciles, y lo dice la Biblia. Yo no puedo estar colgado de la luz, no puedo estar robando el agua, yo no puedo estar robando, porque eso es robar. Si me cuelgo de la luz, si estoy con infinidad de cosas que pueden suceder, eso es robo. Entonces eso significa que Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Entonces también decía la palabra, los ricos se creen sabios, pero no pueden engañar a un pobre que tiene discernimiento. Ahora, los ricos, los bancos, las casas financieras, tantas personas, pero hay cristianos que trabajan. Usted me puede decir, pero pastora, hay cristianos que trabajan en casas financieras, que trabajan en los bancos, que tienen empresas, gloria a Dios, porque es su trabajo, su ganancia. Dios los ha bendecido, es un negocio. Pero acá está el tema de la sabiduría. Dice la palabra que el pobre no va a ser engañado si tiene discernimiento espiritual. A ver, cuando hablamos de las tarjetas de crédito, que las nombré hace un momentito, yo tengo tarjetas de crédito. El problema es que yo tengo que dominar esa tarjeta. Si yo sé que más de 5, 6, 10 mil pesos no puedo pagar, no me voy a comprar y exceder ese monto que sé que después no lo voy a pagar. Entonces el gran problema de las deudas en las tarjetas es porque tú te confías. Bueno, yo sé que no puedo pagar, pero bueno, lo que yo voy a hacer es que pago el mínimo. Eso está mal también, porque tú estás conscientemente sabiendo que no te da para pagar y vas a pagar el mínimo, pero el mínimo sucesivamente, mes tras mes, llegará el momento que te van a cortar la tarjeta y te va a hacer el clearing. Entonces la palabra de Dios habla de infinidad de temas, de todo esto que yo estoy diciendo, abarcan infinidad de pasajes bíblicos cuando soy un mal administrador. Ahora, yo no estoy diciendo que no tengas una tarjeta, pero tienes que tener dominio a la tarjeta. La tarjeta también es como el dinero, es una herramienta que me va a ayudar por un momento justo, pero no para vivir
metido en el shopping comprando, aunque sé que no lo puedo pagar. Ojo con eso. Proverbios capítulo 22, versículo 2 dice, el rico y el pobre tienen esto en común. Ambos los hizo el Señor. Ambos nos hizo el Señor. Hay gente que son grandes empresarios, han podido tener realmente un poder adquisitivo muy alto porque son sabios en su administración. Entonces, yo no puedo decir que, bueno, es lo que me tocó vivir. No, porque nosotros tenemos un Padre poderoso. No estoy hablando de teorías que andan por ahí. No, estoy hablando y basándome en lo que dice la Biblia. Podemos ser pobres, pero tener paz en nuestras finanzas, ser un buen administrador, realmente tener, como decía, pero los honrados heredarán cosas buenas. Entonces, eso no significa que porque eres pobre o porque eres rico y porque eres rico vas a tener todo y porque vas a ser re feliz. Los pobres también podemos ser felices cuando somos unos buenos administradores y utilizamos el dinero, como dije al principio, como herramienta. En el libro de Romanos, capítulo 13, versículos 7 y 8 dice, ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Versículo 8. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con la exigencia de la ley de Dios. Amén. Acá está clarísimo lo que yo dije anteriormente. Paguen sus impuestos, paguen los aranceles, cumplan con lo que prometen, no le deban nada a nadie. Una de las cosas que yo he estado viendo es que no podemos querer llenar problemas emocionales, dificultades, con el consumismo. Vamos a estar hablando después en otras clases sobre el consumismo y lo que conlleva. No podemos cubrir problemas emocionales con salir a comprar para sentirnos satisfechos. Porque si nosotros tenemos un problema económico, no estamos pudiendo cubrir los gastos con los ingresos que tenemos. Y el día que estamos deprimidos, salimos a comprar, salimos a comer o salimos a tomar algo. Nosotros tenemos que entender que todas esas cosas generan más gastos sobre más gastos. Y eso trae problemas familiares, discordia en los matrimonios, problemas. Y cuán peligroso es cuando también le enseñamos a nuestros hijos que eso está bien, que eso es lo correcto, que solo reciben y no saben que hay un sacrificio detrás. ¿Cuánto nos equivocamos en esto? Entonces yo me quiero detener en que tú pienses en este momento y todos los que están conmigo en este momento de la clase y aquellos que van a escuchar después, que te detengas a pensar en qué situación estás tú. Si el dinero es esa herramienta para llegar a un fin, si has logrado tener ese dominio y has sido ese mayordomo que la estás luchando, que estás sacrificándote, pero tú estás ahí confiando en que el Señor mes a mes te provee y no estás endeudado. O estás en la otra punta, donde estás tan complicado que las cosas no te dan, que estás con embargos, que estás con ya no tienes créditos en las tarjetas, ya no puedes sobrellevar. Y no puedes sobrellevar infinidad de gastos esenciales, pero sigues gastando y mostrando una apariencia que no la tienes. Habíamos hablado en la clase anterior de esa conciencia. Para ser un buen administrador, yo tengo que empezar teniendo una conciencia.
teniendo una conciencia de lo que es mi vida financiera. Mi vida financiera puede llegar a explotarme en la cara de tal manera que me quite la paz, que me produzca ansiedad, que me produzca tristeza, conflictos familiares, conflictos de tantos tipos que me terminó enfermando. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo para entender que en la palabra de Dios nos dice que lo primero que tenemos que pensar es que tengo que madurar, tener esa madurez financiera para lograr vivir en paz, teniendo realmente el dinero como esa herramienta, la herramienta para un fin? Si no lo he logrado, si estoy del otro lado, si estoy en la situación de que trabajo para pagar cosas, trabajo para realmente servir al dinero, porque el que está endeudado tiene eso, trabaja para servir y servir y servir al dinero porque sigue pagando esos intereses y todo lo que conlleva las deudas. Entonces hoy quiero en este momento hablarles de aquellas cosas que no podemos hacer para poder cambiar la situación. Reconozco mi error, me detengo y digo, bueno, Señor, yo quiero cambiar, quiero ser de un mal administrador, pasar a ser un buen administrador y quiero cambiar esta situación. El cambiar esta situación conlleva que realmente tengo que tener esos ojos abiertos. Yo quiero leer Proverbios capítulo 20, versículo 13. Quiero leer la segunda parte del versículo, pero igual lo voy a leer completo. Dice así, Proverbios 20, versículo 13. Si te encanta dormir, terminarás en la pobreza. Mantén los ojos abiertos y tendrás comida en abundancia. Amén. ¿Por qué leo este pasaje? Porque dice que si yo tengo los ojos abiertos, si realmente busco la sabiduría del Señor para no caer en engaños, para no caer más hondo de lo que ya estoy, el Señor me va a producir abundancia, no me va a faltar nada. Pero para eso me tengo que detener y decir, bueno, ya no gasto más, ya no sigo generando más gastos. No generar más gastos va a hacer que me voy a parar y voy a decir, bueno, voy a poner una lista de esos gastos que son prioridad para mi vida. Esos gastos que realmente cada uno de nosotros tenemos que solventar en nuestras familias, ¿no? Algunos pagan alquiler, otro agua, otro... Lo básico, lo básico. Ahora, ya no sigo gastando más. Una de las cosas que tenemos que entender es, si te gusta gastar, ¿por qué vas a pasear en un shopping? Si estás en un momento que no puedes gastar, ¿para qué vas? ¿Para qué sales a mirar vidrieras? Sale a una plaza, sale a visitar una amiga, vete a un parque, pero no lugares que te van a tentar. No, porque yo no puedo gastar, pero bueno, llevo la tarjeta por las dudas. Bueno, si no puedo gastar porque esa tarjeta la estoy pagando al mínimo, la voy a guardar y la voy a dejar ahí, no voy a seguir acumulando ni generando gastos. ¿tá? Porque ahí lo que tengo que decir es que tengo que tener conciencia financiera, alta conciencia financiera. Y hoy me detengo a pensar que si tengo alta conciencia financiera, hoy entiendo que el dinero es una herramienta para llegar a un fin. Entonces, tengo que lograr tener esa solvencia. Ahora, el Salmo 25, versículo 21 dice que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. ¿A quién le estoy hablando? A Dios. A Dios. Esto que estoy contando ahora también lo tuve que aprender. También tuve que aprender a tener dominio. Creo que todos en nuestras vidas tuvimos que entender que hay momentos que se tiene que parar y decir, bueno, acá comienzo. ¿Cómo ordeno mis finanzas? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo consigo comprarme una casa? ¿Cómo consigo tener el vehículo? Ahorrando.
no queda otra. Después vamos a hablar de principios, cómo puedo ahorrar, cómo puedo juntar. Entonces, con fe, con fe. Entonces la palabra dice que la integridad y la honestidad me protejan, que Dios me ayude a salir de esta dificultad. Si yo puedo vivir, pero no puedo juntar, no puedo ahorrar, tengo que buscar al Señor para pedirle, Señor, ayúdame. Hay algo que es básico, que tenemos que vivir por fe, pidiéndole al Señor esa sabiduría. Porque en ti pongo mi esperanza, pongo en ti, Señor, esa esperanza para que tú me ayudes a ser una buena administradora, para ser un buen administrador. Ahora, ¿cómo ordeno mis finanzas? Aparte de lo que yo les decía, me detengo, ya no gasto más, tengo que solventar determinados compromisos, pero ya no puedo comprar más. Y uno de los problemas que muchas veces tenemos las mujeres, que abrimos tal vez el ropero y decimos, pero ay, ¿qué me pongo? No tengo nada para poner. Yo no creo que ninguna no tenga nada para ponerse, porque nos gusta la ropa, porque nos gusta comprar cosas nuevas. Bueno, pero va a haber momentos que tenemos que decir, no, tengo que ser agradecida con este ropero que está lleno de ropa y voy a usar lo que tengo hasta que pueda tener esa libertad financiera. Cuidado, no voy a hablar solo de las mujeres, tal vez los varones son locos por comprar herramientas para los autos o para sus casas o infinidad de cosas. No sé cuáles son tus gastos, pero hay momentos que hay que pararse y decir, bueno, ya no. ¿Por qué? Porque le voy a pedir a Dios que me ayude, que me dé esa sabiduría. Pero vieron que dice que la integridad y la honestidad me protejan. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos ponemos en el lugar de víctimas. En el lugar de víctimas no estamos siendo sabios. Un matrimonio tienen que los dos ponerse de acuerdo que hay que salir de esa esclavitud para vivir una vida libre, una vida en libertad financiera. Entonces, ¿qué sucede si uno me dice, pero yo no soy la que gasto, pero yo no soy la que esto, o yo no? Entonces eso no está llegando a un acuerdo y esto es un conflicto de intereses. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Proverbios capítulo 16, versículo 9 dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Amén. Tú te planificaste hasta acá tu vida. Tal vez vas a la iglesia, le prometes a Dios que vas a hacer esto, que vas a hacer lo otro, pero la palabra dice bien claro acá, tú tienes que tener una libertad. Ese joven, como era inmaduro, tenía el derecho de recibir esa herencia y esa bendición, pero como era un niño y era inmaduro, no pudo recibir, no podía administrar. Entonces, si tú no puedes administrarte correctamente, cuando tú oras, cae en saco roto, porque tú no estás obedeciendo lo del principio, que es que debo vivir holgadamente, obedeciendo al Señor. Entonces, ¿podemos hacer nuestros planes? Sí, sí. Y acá quiero decir algo que tal vez a alguno no le guste, pero quiero comprarme un vehículo. Y económicamente no tengo solvencia para mantenerme todo el mes. Y voy apresuradamente, me compro un vehículo para pagar una cuota por mes. Fíjense en lo que estoy diciendo. Se apuran y se apresuran a comprarse un vehículo, pagan las cuotas por mes y no se dieron cuenta que ese vehículo tiene patentes, seguros, gastos de combustible, todo lo que conlleva el gasto de ese vehículo. No fue una bendición, fue un problema, un dolor de cabeza, porque ahora tienen otro gasto más y si ya no se solventaban de antes, fíjense en que generaron otro dolor de cabeza, otro problema. Entonces después venimos y le pedimos a Dios que nos ayude a no perder el vehículo. Qué triste, ¿verdad? Pero es así. Entonces uno a veces no puede decirle a la otra persona, a ver, ¿cómo voy a orar por algo que está mal desde el principio?
Primero tenía que haber orado para que Dios mostrara los pasos a seguir. Tal vez no era el momento. Un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos, pero a veces no es lo mejor este momento. Capaz que tenés que esperar un poquito más, capaz que tenés que esperar que sea ese tiempo donde tú tengas más solvencia para hacer tal cosa. Y ahí está la clave. Yo tengo que orar antes de entrar a comprar cosas que son excesivamente caras, antes de pensar que las tarjetas de crédito me van a solucionar la vida. No, el dinero es una herramienta, las tarjetas de crédito son una herramienta, pero la palabra lo dice, no puedo pedir prestado, no puedo pedir prestado, no puedo ser desobediente a lo que la palabra me dice, no puedo, porque vivo esclavo del dinero. Que Dios nos ayude. Ahora, la obediencia está unida a la fe, pero también yo tengo que tener dominio propio. Vieron que tengo que tener dominio en mi vida financiera para poder ser correcta, para poder llevar ese paso y las prioridades. Prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Si tú estás escuchando hoy este discipulado, tendrías que pararte delante de Dios y decirle, bueno, Señor, ayúdame a encaminarme de acá en adelante. Hoy, ¿qué nos queda? Que el dinero es una herramienta. No puedo vivir por el dinero, sino que todo lo contrario. Es una herramienta para yo llegar a un fin que es mantenerme, para obtener gozo, para tener paz, pero no lo contrario. Entonces hoy yo quiero orar por ti, quiero orar por todos los que están acá en el Zoom y por todos aquellos que van a estar escuchando, que Dios los bendiga, que Dios los ayude. Pero antes que eso, tienes que entender que cuando nos equivocamos, ¿qué hacemos? Pedimos perdón. Entonces decir, bueno, pedirle perdón a Dios porque no sabía que la palabra de Dios era tan clara en la administración. Vamos a seguir hablando de infinidad de cosas que la Biblia nos habla sobre las finanzas, para realmente todo el pueblo vivir con una libertad financiera. Las finanzas a la luz de la Biblia. Entonces, cierra tus ojos ahí donde estás y voy a orar por ti. Primero que nada, le vamos a pedir perdón. Donde tú estás, pídele perdón a Dios por tu mala administración y dile, reconócele al Señor. Bueno, Señor, yo no conocía tu palabra, no sabía que tu palabra es la luz de cómo debo vivir financieramente. Entonces, te pido que tú me perdones. Y en este momento yo voy a orar por ti, porque el Señor conoce a todos nosotros, a todos los que estamos en Zoom, a todos aquellos que van a estar escuchando, porque Dios es maravilloso y Él está en todo lugar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre Celestial, por todos los que están escuchando, Señor, esta palabra, que seas tú ayudándolos, Señor, para que realmente utilicen el dinero como esa herramienta para el fin, para ese fin, que ellos poder vivir en paz, para poder tener esos gustos, Señor, para vivir en solvencia económica y en bendición. Perdona, Señor, a aquellos que antes no conocían de tu palabra, que no se sabían administrar, pero hoy, Señor, a la luz de tu palabra, tú abriste nuestro entendimiento. Te pido que tú bendigas a todos, Señor, que tú bendigas a partir de ahora el ingreso de cada hogar, de cada familia, que tú ayudes a todo tu pueblo, Señor amado, a ser obediente, obediente de tu palabra, obedientes, aumentando su fe, creyendo, Señor, que tú les vas a dar la sabiduría para poder salir de las deudas. Danos, Señor amado, discernimiento, como decía tu palabra, que aquel que tiene discernimiento no cae en manos de los ricos, no cae en manos de los bancos, no cae en manos de préstamos ni de deudas. Por eso yo te voy a pedir, Señor, que aquellos que están pagando préstamos, aquellos que están endeudados, que seas tú dándoles estrategias, que seas tú dándoles dominio propio para no gastar
gastar más, sino que puedan realmente comprometerse y pagar lo que deben, Señor. Dales estrategias, dales salidas para poder cumplir con lo que han prometido. Te doy las gracias por todos los que están escuchando en este momento y dales esa oportunidad, Señor, para tener paz, para tener fe que van a salir de esta situación y que tú, Señor, a la luz de tu palabra, nos vas a dar entendimiento para poder enseñarle a todos los oyentes, Señor, cómo salir de las deudas. En este momento te doy las gracias, Señor, y te pido por todos los que están aquí. Y gracias, soberano Dios, por aquellos que viven, Señor, teniendo libertad financiera, por aquellos que realmente, Señor, viven holgadamente, pero que a veces no pueden juntar, pero te pido, Señor, que tú nos des el entendimiento y me des la gracia para poder en estas clases, poder enseñarles, Señor, cómo tener dominio y libertad financiera. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Trae, Señor, paz, trae ese dominio propio sobre sus finanzas para que tengan estrategias, Señor, para vivir de otra manera. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les doy las gracias a todos, que sea el Señor que los bendiga, que les dé el entendimiento para poder ir saliendo de toda deuda, de toda situación. Les mando un abrazo grande, que Dios los bendiga y amén.